Día, señor ministro Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Es así, no se puede hacer una disección quirúrgica de esta ley, ¿no? Yo creo que esa fue una opción de quienes promueven el referéndum, es decir, los que promueven la derogación. Optaron por meter un paquete de 135 artículos para que la gente conteste con una sílaba, sí o no. Y eso es un gran problema y yo creo que es una parte de lo que explica que hay mucha gente que no termina de decidir o que, mejor dicho, no ha logrado interesarse en el tema. Yo creo que hay mucha gente que no entró en la campaña. Y a todos ellos yo les digo, si usted vota sí, borra de un plumazo los 135 artículos. Eso implica, por ejemplo, el régimen de adopciones. Implica algo que no ha estado en la campaña, pero que es muy importante justamente para los docentes, que es la posibilidad del reconocimiento del carácter universitario del título de docente, que es una historia, una demanda largamente reclamada por los docentes y con razón, porque somos de los pocos países que no hemos logrado darle el valor, el estatus que tiene el título de docente, y esta ley de urgente consideración le da esa posibilidad, y uno de los artículos que está recurrido implica justamente ese contenido. Por lo tanto, se borra de un plumazo también eso, se borra de un plumazo una serie de elementos que van en la línea de la gobernanza educativa, se borra de un plumazo también el derecho al número de celular, que es una cuestión identitaria muy fuerte. Es decir, cuando uno vota, vota en bloque. Y eso mismo es muy raro porque nunca habíamos tenido un referéndum de estas características. Pablo, ¿no te parece que el domingo mucho porcentaje de uruguayos van a votar acorde a su economía y a su bolsillo? Bueno, porque van a poner como en la balanza el tema de los precios. Y ahí te voy a decir una cosa, a mí me parece realmente muy desleal de parte de la campaña del sí que le achaquen al gobierno el problema del aumento de los precios. Lo digo con franqueza. O no saben nada de economía, que lo descarto, Bueno, puede ser estratégico. o es oportunista. Pero puede ser estratégico, ¿no? Porque esto, a ver, si hay un gobierno que anunció desde el principio que iba a combatir la inflación, es este. Exacto. Y lamentablemente el mundo se volvió inflacionario. El mundo se volvió inflacionario. Esto es importante decirlo con fuerza. Estados Unidos tiene la tasa de inflación más alta de los últimos 50 años. En España, con gobierno socialista, vaya para los que promueven el sí, los españoles están furiosos con la cuenta de la luz. No pueden pagar la luz porque es carísima. Brasil hace 2 semanas aumentó el combustible el 20%, con lo cual por primera vez en años la nafta en Brasil es más cara que en Uruguay. Entonces, trasladarnos a nosotros la responsabilidad de un fenómeno absolutamente global que no nace con la guerra, que nace con la pandemia, que a partir de la pandemia empieza en las políticas que los distintos países generaron para combatir la pandemia, se produce el empuje inflacionario y ahora se acentuó de manera brutal con la guerra. Entonces, nosotros hemos manejado bien, yo diría, de los mejores países del mundo en cómo gestionamos la pandemia. Y ahora tenemos que gestionar la guerra. La verdad, no ha sido fácil lo nuestro. Y sin embargo, a pesar de ello, y yo creo que eso sí es muy importante decirle a la gente cuando está por votar, nosotros recibimos un país con una herencia muy complicada. Un país estancado, la economía no crecía, un país con el empleo en picada desde el 2015 sin parar hasta el 2019, un país con la inseguridad galopante y con la educación trancada. 2 años después, además de haber enfrentado la pandemia, la tasa de crecimiento salió ayer, el crecimiento de la economía en el 21, a pesar de la pandemia. Volvió a prepandemia, ¿no? Fue 4,5 por 4,4. Que es incluso mayor que las expectativas que el propio gobierno tenía. O sea que tenemos un país en crecimiento económico, hemos recuperado el empleo a niveles prepandemia y en algunos indicadores un poco más, la inseguridad se ha empezado a revertir y la educación está en un proceso de transformación. Eso es lo que yo creo que los ciudadanos tienen que evaluar. Ahora, quiero decir también, porque no hay que decir todas las cosas como son, ¿esto está fantástico? No. Queda muchísimo por hacer. Y justamente lo que le estamos pidiendo a la gente el domingo es que ratifique el rumbo. Un rumbo que ha significado crecimiento económico, mejora del empleo, reducción de los delitos y una educación en transformación. Con los precios estamos lidiando, y como dijo muy bien el presidente ayer, algunas medidas ya tomamos, se están estudiando más. Hay que
tironear Claro, para el frenar tema, tú mencionabas lo que incremento. ocurre en España con la luz, obviamente la hiperinflación a nivel mundial, lo que pasa en Estados Unidos. También hablamos, digo, no, dejemos de lado Brasil, pero hablamos de lugares donde el poder adquisitivo es otro. Y acá quizás la dificultad que tenemos es que nos hemos de alguna manera mimetizado a lo que ocurre a nivel mundial, con lo que tiene que ver con la inflación y el aumento de precios es importante, pero el poder adquisitivo de los uruguayos sigue ahí. verdad. Y eso es lo que genera la mayor dificultad, ¿no? Porque También, los precios suben y la gente no tiene plata en el bolsillo. Daniel, también hay que decir, la caída del poder adquisitivo de los salarios también fue un fenómeno global. O sea, no es un fenómeno inventado por nosotros. Es más, surgió de un acuerdo que firmamos en el Consejo Superior Tripartito, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el gobierno. Firmamos una ronda salarial en 2020 que supeditaba la evolución de los salarios a la evolución de la economía. La economía cayó muy fuertemente en 2020, como cayó el PBI del mundo, ¿no? El PBI del mundo cayó alrededor de entre 3 y 4%, es una cosa insólita, nunca vista. Entonces cayeron los salarios. Y obviamente el compromiso nuestro, que fue establecido en ese mismo momento, es la recuperación salarial. Y ahora estamos lidiando con la inflación para a pesar de eso, lograr que esa recuperación salarial se produzca, que es lo que el gobierno quiere, es decir, volver a los niveles de salario real previos a la pandemia, es decir, cuando asumimos el gobierno. Pero es verdad, yo entiendo, a la gente le está afectando en su poder de compra, en la vida diaria, en la ida al almacén, al Bueno, y supermercado. hay sectores, obviamente, que Ahora, más que otros, ¿no? Ahora, decir, como dice la gente del sí, que eso es responsabilidad del gobierno cuando el mundo entero está viviendo un fenómeno de inflación realmente muy potente, es injusto. Es injusto y además es una lucha que estamos dando, es decir, la vamos a seguir dando. Uno podrá decir las medidas no son suficientes. No, claro, nunca es suficiente, pero vamos a seguir dándola como la dimos contra la pandemia y como la dimos contra la delincuencia. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno. ¿Y será fácil esa lucha si gana el sí? Porque obviamente, si gana el no, o sea, ya hay, como dijo el presidente, un año, 8 meses y 15 días de una ley que está en funcionamiento y bueno, al entender del gobierno no se han dado grandes problemas. Se gana el no, el lunes se sigue gobernando y sigue todo igual. Obviamente que si gana el sí se va a seguir gobernando también, pero de alguna manera el caballito de batalla queda lesionado. ¿Es fácil resetearse para seguir gobernando y cumpliendo los objetivos y se llega a derogar estos 135 artículos de la LUC? Si gana el no, el presidente lo dijo ayer y yo comparto absolutamente, y además conociéndolo, sé que es exactamente el pensamiento de él. Lo que vamos a sentir es más responsabilidad, más laburo, más esfuerzo, es decir, uno recibe el respaldo ciudadano y lo que siente es que tiene que, así como dejamos todo en la cancha cuando se nos explotó la pandemia a los 13 días de haber asumido, vamos a meter con todo para seguir avanzando con la misma actitud de tolerancia, de respeto por los diferentes, por los que piensan distinto. Acá no va a haber sacar pecho, no va a haber soberbia, no va a haber sentimiento de omnipotencia, va a haber lo mismo, es decir, seguir laburando, más todavía. Si la gente vota el sí, que significa la derogación de esos artículos, obviamente los artículos quedan por el camino, hay muchas cosas que quedan desarmadas desde el punto de vista jurídico que va a haber que resolver, porque hay artículos que se borran y no es que vuelve lo anterior, es que se borran. Bueno, habrá formas no queda nada, alternativas. hay delitos que desaparecen, por ejemplo, hay cosas serias desde el punto de vista jurídico que tendremos que sentarnos a ver cómo lo resolvemos, porque el borrar de un plumazo no es solo que desaparecen esos artículos, sino que como esos modificaban otros, esos otros desaparecen, no vuelven a la vida los anteriores. Es una cadena. Ese es un tema jurídico que no ha estado en la campaña, pero que es muy serio, que tendremos que trabajar. Para terminar con el tema de LUC, ¿te quedaste con ganas del debate con Pereira? Claro, sí, sin duda. Lamentablemente yo nunca terminaré de entender por qué Pereira no quiso debatir. Porque vos no sos el gestor, Pablo. Sí, claro, pero acá estoy defendiendo la ley. Tú no pariste la ley. Yo firmé el compromiso por el país, que es el origen de lo que después se transforma en la ley de urgente consideración. Y firmé el proyecto de ley como miembro del gabinete. O sea que, más que responsable, estaba dispuesto a debatir. Por algo no quiso. Tengo la impresión de que, la verdad, mi impresión, yo llevo ya muchas campañas en el lomo
Y nunca había visto tanto engaño, tanta distorsión de la realidad como en esta campaña del sí. La verdad, ha habido una enorme cantidad de faltas a la verdad sobre lo que dicen los artículos de la LUC. Yo leí en volantes que decían, ahora si te despiden no podés protestar. Disparate absoluto. Van a privatizar la educación. Las redes sociales han hecho su Claro. lado, Sí, ¿no? pero los volantes de la campaña del sí, oficiales, dicen muchas mentiras. Y bueno, Después se capaz que esa es la después se razón por la que corrigieron, Pereira Pablo. no quiso debatir. Pero después corrigieron, después dijeron que bueno, que era todo mentira. De la privatización de la educación, sí. Pero el el propio despido? Pereira dijo, han sacado a los docentes de la conducción de la enseñanza. Y hay 2 representantes de los docentes en el CODICEN igual que antes. Entonces, eso también es una falsedad. Pablo, vamos a cambiar de tema. Quizás dentro de las cosas que hay que seguir trabajando, pase lo que pase el domingo, es el que tiene que ver en materia de seguridad laboral, ¿no? Y seguir de alguna manera con ese reclamo insistente que hay de un debate sobre la Ley Nacional de Seguridad y Salud a nivel de trabajo, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas semanas y lo que ocurrió ahora recientemente en UPM con la muerte de este trabajador tan joven de 25 años. ¿Qué se sabe al respecto? Ayer tuvieron, porque yo no participé, una larga reunión entre la Inspección General del Trabajo y el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, y también con la participación de la empresa, de UPM, para analizar no solo el episodio, que eso está en proceso de investigación, obviamente, cómo ocurrió, siempre que ocurre un hecho de este tipo, la inspección de trabajo se establece. En este caso, además, la inspección está permanente en el lugar, o sea, estamos de manera permanente. Entonces, estuvo analizando de qué manera mejorar el control, que de todas maneras, debo decir, en la obra, que es una obra muy grande, donde hay 300 empresas funcionando al mismo tiempo, con 6.000 y pico de trabajadores, ha habido un estándar de seguridad en la obra muy alto. O sea que hasta el momento no podemos saber si existió irregularidad o alguna... nada. Por ahora, todavía está en fase de investigación. Está en fase de investigación, yo no quiero y no debo adelantar nada, pero debo decir sí que la obra en su conjunto ha logrado niveles de seguridad y de garantías en cuanto al funcionamiento que hay que reconocer. O sea, esto fue un accidente horrible, espantoso, a uno le duele muchísimo un muchacho joven que pierde la vida trabajando, es terrible. Y bueno, y a veces lamentablemente eso ocurre, y lo que hay que hacer es seguir apretando los niveles de control sobre el funcionamiento del trabajo, no en UPM, en general. A nivel general. ¿Y cómo estamos a ese nivel en lo que es los estándares de seguridad? Porque, a ver, quienes hemos incursionado de alguna manera también en salud ocupacional, sabemos que el riesgo cero no existe. O sea, claro. Es utópico pensar que exista un riesgo cero. Siempre va a existir riesgo y siempre va a existir la posibilidad. El tema es bajarlo a lo mínimo posible, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel en el país? Yo diría que no ha habido mayores cambios en los últimos 3 años, para tomar 19, 20, 21, la cantidad de accidentes de trabajo con resultado de fallecimiento. No tengo los números exactos en la cabeza, pero no ha empeorado ni ha mejorado tampoco mucho. Puede ser que el año pasado o el 20, que tuvo menos actividad, haya estado un poco por debajo. Es un número de accidentes de trabajo que nunca nos debe dejar satisfechos, porque el óptimo es 0, pero también es, comparado con el mundo, el Uruguay tiene garantías muy importantes. Ahora en enero sacamos un decreto con respecto a un tema que había estado arriba de la mesa, que es el problema de los efectos climáticos en el caso de los trabajadores rurales. Cuándo es necesario que se dé la orden de frenar la tarea, porque ha habido algún caso de trabajador rural que muere como efecto de una situación climática, ¿no? extrema. ¿Las inspecciones son aleatorias y son suficientes? ¿Hay suficientes recursos humanos? ¿no? Siempre uno piensa que tiene que ser más. Lo que sí puedo decir con total firmeza es que hemos incrementado la inspección desde que nos tocó asumir a nosotros la gestión. Y a pesar de la pandemia, porque hubo inspecciones en muchos países del mundo que se suspendieron durante la pandemia. En Uruguay se mantuvo, y el 20 determinó que hubo más inspecciones que en el 19, tanto en cantidad de empresas inspeccionadas como la cantidad de trabajadores que fueron involucrados en dichas inspecciones.
y en el 21 volvimos a mejorar con respecto al 20. O sea, venimos en una línea ascendente con una dotación de inspectores estable que nos hace sentir que hemos mejorado la productividad desde que asumió esta administración y nos parece que es un tema central. O sea, seguir mejorando la capacidad de control y obviamente cualquier denuncia que haya es hacerla llegar a la inspección y nosotros salimos inmediatamente a controlar esa empresa que sea denunciada. Eso ha sido así. ¿En qué se basan estas inspecciones? ¿En ver la maquinaria, en ver cómo está el trabajador? Se divide en dos áreas. Una son las condiciones ambientales de trabajo y la otra las condiciones generales de trabajo. Las condiciones generales de trabajo tienen que ver fundamentalmente con la documentación, con el laudo, cómo se paga, cuándo se paga, si está en planilla, etcétera, etcétera. Y las condiciones ambientales son las que recién hablaba Daniel, son las que tienen que ver con la seguridad, con la salud, con el ambiente de trabajo en general, ¿no? Exactamente. Y en lo que tiene que ver con la existencia de técnicos prevencionistas o médicos especializados en salud ocupacional, ¿cuáles son las exigencias? Porque quizás el gran debe y de la mano, creo, por el número de personas, se dan las empresas más chicas donde no se exige. ¿Eso puede cambiar? Eso va a cambiar. Hay que tener determinado número de funcionarios para que se exija la presencia de un técnico o un médico en esta característica. Eso está cambiando porque hay un decreto que se fue prorrogando, primero porque ya en el gobierno anterior se había prorrogado. Nosotros lo prorrogamos por la situación de pandemia, pero está vigente ya la obligatoriedad de tener servicios de salud y seguridad en la empresa para empresas de cierto porte para arriba. A partir de mayo de este año se incorporan un nuevo tramo de empresas y en noviembre se tiene que incorporar el resto. Ahí el problema que tenemos es la cantidad de recursos humanos disponibles para incorporarse con la formación y la capacitación y la calificación suficiente para que puedan dar ese servicio. Estamos trabajando en eso, estamos pensando alternativas para que haya una dotación de prevencionistas, de médicos, digamos, vinculados al tema de la salud laboral, que puedan realmente dar el servicio que se va a requerir. ¿Qué pasa con el transporte? Porque se han registrado varios siniestros vinculados justamente a transportistas, específicamente de camioneros, sobrecargas de horas, o sea, muchas horas de trabajo, que obviamente lleva a un cansancio y una pérdida de reflejos. ¿Qué ocurre con eso? Y que también se da en algunos momentos del año con las empresas de transporte, ¿no? Transporte de pasajeros también. No solo de ganado. No solo de ganado. No solamente. Claro. Eso es un tema que hemos trabajado con las empresas de transporte, con el sindicato, obviamente, con los sindicatos, porque está el de transporte terrestre, está el de transporte de carga, y con el Ministerio de Transporte. Y hay un compromiso firme de que en el correr de este año deberá incorporarse un sistema de medición de los tiempos que permita dar la garantía sobre el horario, ¿no? Pablo, me pregunta acá un oyente, yo sé que Casa Galicia están trabajando, pero según este oyente dice que no se está teniendo en cuenta a las unipersonales que estaban a disposición, llámese los choferes, ¿no? que trabajaban con unipersonal de Casa Galicia, que son dice que son más de 300 y quedaron sin trabajo, ¿no? Sí, obviamente el primer desafío es resolver la situación del personal dependiente. Otra cosa es el tema de de terceras empresas que brindan servicios a Casa de Galicia. Ahí va a haber que ver qué pasa al final, pero en términos generales uno dice aquellos que brindan servicios como terceros con respecto a la empresa que se fundió, obviamente están en el cúmulo de los acreedores que quedaron con créditos pendientes. El trabajo hoy está concentrado en resolver, por un lado, el personal médico con el Sindicato Médico del Uruguay y el Sindicato Anestésico Quirúrgico como contraparte, y del otro lado las mutualistas, y con los trabajadores no médicos. Hay propuestas arriba de la mesa, se está negociando, no es fácil. Una cosa es que la voluntad del gobierno fue muy clara en la ley, es lograr que la mayor cantidad de trabajadores posibles
puedan Y reincorporarse. mantener su fuente de trabajo. Claro, en las mutualistas que han obtenido a su vez la incorporación de... ¿Y qué los plazos afiliados. manejan para eso? El plazo es 31 de marzo, o sea, 31 la de semana marzo que viene. ahora, semana que viene, o sea, queda Y poco volviendo tiempo. al tema de inicio, ¿no? Porque sabemos que también que tenés que irte, Sí. se propuso la exoneración del IVA en el asado, pero también se abrió el abanico para una posibilidad de otros alimentos. Sí. ¿Cuáles serían estos alimentos? No puedo adelantar nada, no hay nada definido. Sí se está trabajando, me consta, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y obviamente es un tema, el Ministerio de Industria también, estamos con la cabeza puesta en cómo logramos medidas que puedan de alguna manera frenar una escalada de precios que es mundial. Ujú. Tenemos que cerrar y la respuesta es una oración. ¿Consideras viable la propuesta de las autoridades de la Caja de Profesionales para la salida de una situación que realmente es problemática? ¿Se van a escuchar a todas las partes? Claramente lo que puedo decir sobre la propuesta del directorio de la Caja de Profesionales es que el directorio asumió y entendió que había un grave problema y nos presentó un conjunto de medidas que justamente la semana que viene nos vamos a reunir con ellos para darles una devolución y seguir avanzando. Y también a quienes se quejan, obviamente, a los, Sí, a claro, los claro. afiliados Sí, también, claro, ¿no? sí. No solamente a los Hay que escuchar a todos, hay que está escuchar a claro, todas las está partes. claro. Perfecto. Bueno, Bueno, Pablo, muy bien. gracias por Muchas gracias. haber estado esta Que pasen mañana. bien. Igualmente, Gracias, buena Pablo.